Martín Traverso es graduado de contador en la Universidad Nacional del Litoral y estudia la carrera de licenciatura en filosofía en la misma universidad. Tiene 29 años y es oriundo de la ciudad de Esquina, Corrientes. Es además embajador por la paz argentina, portador de la bandera de Roerich y de la paz. Tiene las puertas abiertas no solamente a este movimiento, sino a todos aquellos que quieran venir usados y participar, porque en este momento tenemos una obra cultural de Marina Pescatore que está siendo expuesta. Bueno, hoy con la presencia de Martín aquí, que obviamente muchas gracias. Quiero agradecer al Consejo que acá ha prestado el lugar, al Movimiento Vida en Armonía y a Natalia Echeverri que me ha contactado, y también a la Municipalidad de la Ciudad de Recreo. Y desde luego a todos los participantes que están hoy aquí, les agradezco. Un aplauso para ustedes también. Vamos a empezar por lo que nos toca hoy. Hoy voy a hablar de la economía o el malestar económico como un indicador de un cambio histórico en el que estamos. Esto es muy grande para hablar y para hablar de ello primero me voy a parar en un lugar de humildad, es decir, de que no tengo la verdad. Simplemente voy a compartir la mirada fruto de 5 años de investigación intensiva últimamente, luego de 7 años de carrera de ciencias económicas, de venir de una escuela orientada a los negocios también, luego de haber estado tan empapado en la economía vieja, por decirlo de algún modo, el empezar a verla desde otros ángulos, y específicamente desde un ángulo, una óptica que llamaría espiritual, es decir, en un nuevo paradigma que considero estamos parados hoy, que es un replanteo espiritual del ser humano y la civilización. Y espiritual en sentido de contrapuesto a material, a simplemente concebir que la realidad es materia y no hay nada más que materia. Entonces, este replanteo espiritual también se nos da desde un lugar de la ciencia, gracias a la física cuántica, y a mí me gusta dar este ejemplo, que hoy estamos en una visión materialista del mundo, materialista no en sentido, como vamos a ver en la economía del consumo y estos valores, sino en sentido de creer que somos materia, soy un cuerpo que habla. Esta mesa es materia y está compuesta de átomos que son canicas llenas, pero hasta cierto momento podríamos afirmar eso, pero luego de los descubrimientos de la física cuántica, que miramos en chiquitito los átomos y descubrimos que acá no están llenos, está vacío. Entonces nuestro paradigma de visión del mundo empieza a tambalear. Yo me preguntaría qué diría Karl Marx, cuando dijo que todo es materia, que no hay espíritu, que cuando nos vamos nos podrimos y volvemos a la tierra. ¿Qué diría Marx si pudiera observar con un microscopio a la materia? ¿Qué hubiese dicho Demócrito, Leucipo allá en Grecia hace 2500 años, que fueron los primeros materialistas de Occidente, al afirmar que todo es materia y del cual Marx va a servirse y nos va a dejar el legado del materialismo histórico, que es esto de concebir que somos todos cuerpos y nuestros procesos sociales son el fin de que somos cuerpos que buscamos nuestra satisfacción de deseo y tenemos luchas sociales, pero siempre teniendo en cuenta que somos cuerpo y somos materia. Pero ¿qué pasaría si Marx hubiese observado con el microscopio? Desde luego no sería testarudo de sostener algo que no puede seguir sosteniendo. Entonces vamos a darnos cuenta que hoy estamos regidos a nivel social y a nivel de lo que es la economía de un paradigma que viene del materialismo histórico de Marx. Es decir, Occidente ha entrado al materialismo en estos últimos años y la economía, lo que entendemos como economía, está dentro de esa visión del mundo o metafísica materialista. Por primera vez en el mundo, en la historia de la humanidad, tenemos años de esta concepción y bueno, y por otro lado tenemos un malestar económico que es fruto, y voy a dar ejemplos de malestar económico, la contaminación ambiental, que para la economía es lo que llama una externalidad, y este concepto es muy importante y lo voy a anotar. Entonces, hoy tenemos una especie de malestar que deriva de la economía, deriva de lo que la economía llama externalidades, que es, según las palabras del chileno Manfred McNiff, que es un economista, Manfred McNiff, es la forma
en que la ciencia de la economía se lava las manos de tirar la responsabilidad para otro lado. Entonces decir, bueno, la pobreza, la exclusión social son externalidades, son cuestiones que deben resolver otras áreas, ¿no? La ecología es una externalidad, ¿no? Es decir, es algo que pasa, pero bueno, lo tendrán que resolver los ecologistas. El tema de la exclusión social, la pobreza, será un problema de la asistencia social, de la política, pero la economía hacemos otra cosa. Entonces también este malestar económico que lo vemos en estas externalidades, que en realidad son efectos de nuestra organización social, económica, política, de nuestro modo de vida, al final, nos está llevando también a ver niveles muy altos de estos problemas, y también yo le agregaría otra externalidad que tiene que ver con un nivel de vida que genera estrés, que genera depresión, que genera consumismo, es decir, ciertas patologías psicológicas, y si podríamos poner en esta bolsa también adicciones. Es decir, tenemos las patologías, las características desde la psicología, desde la salud, que no las tenía un guaraní que vivía pescando, no la tiene un zulú en Sudáfrica. Es decir, no son propias del ser humano, son propias de un modelo de vida, de civilización, y que están muy ligados a un concepto de economía. Entonces estas externalidades, bueno, de esto se encargarán los médicos y los psicólogos. Así, hoy compramos pastillas antidepresivas como si fueran caramelos. Nos hemos acostumbrado, hemos internalizado esto como normal. Y en realidad esto es un efecto de toda nuestra forma de visión del mundo que se está espejando hoy en la economía. Y los principales malestares económicos son cuando nos duele el bolsillo. Es decir, cuando hay un achicamiento de la economía, y también cuando vemos todas estas cosas que justamente son las que quería considerar para hablar de este cambio de momento histórico. Justamente en lo que es la exclusión social, y también podríamos agregar uno que es distribución de ingresos. Nunca el mundo tuvo una distribución de ingresos tan desigual en el planeta. Hemos pasado por imperios, el Imperio Romano, Alejandro Magno, distintos momentos históricos, pero nunca hemos llegado al dato escandaloso que lo podemos ver en Davos, que fue la última reunión del Foro Económico Mundial en enero del 2015, que para el 2016 el 1% de la población mundial va a tener más que el 99% restante. Es decir, el patrimonio del 1% de la población con más patrimonio del mundo va a tener más que el 99%, se va a superar el 50% de la riqueza de esta población. Bueno, si sacamos números, dentro del 1% de 7.200 millones de habitantes son 72 millones aproximadamente la población de Alemania. Están distribuidos una gran parte en Estados Unidos, otra en China, Alemania, Reino Unido. Y dentro de este 1%, un porcentaje mucho más pequeño es dueño de gran parte de esto, ¿no? Y este índice tiende a aumentar. Acá el 2016 va a ser este número, pero va a ir aumentando en 2017, 2018, 2020. Entonces, todas estas cuestiones que hoy las vemos en el mundo nos llevan a una sensación de malestar, de impotencia, de decir, ¿cómo resolvemos esto? Lo resolvemos en la política. Y resulta que de golpe la política tiene menos poder que una multinacional. Hay empresas que tienen tamaños mayores que países. Entonces, hay una especie de malestar económico, malestar político, mezclado, que tiene que ver cuando experimentamos crisis económicas y cuando vemos todo esto. Vemos la exclusión social, vemos la distribución del ingreso, vemos nuestra vida consumista y estamos replanteando ese estilo de vida, pero al final no terminamos de encontrar un punto de cómo resolver esto. Yo a todo esto lo tomo como un síntoma de que estamos en un momento de cambio histórico. Es decir, lo que se viene, y eso primero voy a hablar de por qué creo que estamos en un momento de cambio histórico, y después voy a explicar las características de fondo de este momento histórico. Y al final voy a dar mi opinión de hacia dónde yo puedo compartir desde mi visión que estamos yendo. No estamos yendo de entrada
a una revolución en sentido violento de ningún tipo. Quizás sí estamos yendo a una nueva forma de organización político, económico, social. Pero esa forma va a ser por vías pacíficas y democráticas. Ahora bien, tenemos una serie de síntomas hoy en la sociedad que nos están mostrando que nuestra forma de organización económica, política, social no es eficiente, no es sustentable a nivel ecológico y a nivel social y a nivel de modo de vida del ser humano. Y además, dentro de lo que es el paradigma económico en el que estamos inmersos, o sea, si hoy decimos dentro de las políticas económicas, ¿dónde va a poner el acento en la economía, en sus políticas económicas? En generar empleo. Lo que más va a preocupar a la economía hoy, a nivel de un gobierno que asume, que tiene su ministro de Economía, va a decir, bueno, tenemos que generar empleo. Esa va a ser la premisa. Y para generar empleo vamos a tener que tener crecimiento económico. Y este es otro gran tema. Vamos a subirnos al tren del crecimiento económico como si fuera una solución ad infinitum, hasta el infinito, pero vemos que en realidad, primero, choca con la ecología y segundo, con el límite matemático de los recursos. No es posible un crecimiento infinito. Entonces vemos que el buscar el crecimiento económico como solución es un paliativo. Es un paliativo que le sirvió a la Argentina del 2001 fuerte para salir de un momento donde se había creado 50% de pobreza en una década, donde hubo una exclusión social, una degradación social muy fuerte entonces, y mucha capacidad ociosa, es decir, muchas industrias que no estaban funcionando. Entonces, de un momento, el crecimiento económico empezó a generar inclusión social, empleo, con después problemas de inflación y demás, que no vamos a hablar de eso. Pero, en fin, el crecimiento económico va a encontrar también, primero, que es limitado, no se lo puede mantener hasta el infinito. Segundo, que también va a generar estos problemas, nos va a seguir generando la externalidad de la ecología y además nos va a seguir contribuyendo a un modo de vida donde el crecimiento económico necesita del consumismo. Porque si generamos empleo y no se consume, no aumenta el nivel de consumo, no se cambian más rápido los autos, los electrodomésticos, no se compran ropa, la moda sirve que cambie para que mueva la industria de fabricar. Si todos compramos como antes los abuelos, zapatos que los cambiamos, los podemos tener casi toda una vida, no moveríamos la industria del zapato. Entonces también vamos a ver que de fondo tenemos determinadas cuestiones que se enfrentan. Por ejemplo, estamos yendo a una vida que busca una conciencia donde nos damos cuenta que el consumismo es algo que nos hace mal, y psicológicamente está al nivel de una adicción. Es igual que en vez de tomarme una botella de whisky me voy al shopping y me desquito con la tarjeta de crédito. Es una forma de descargar una adicción, o sea, es una patología psicológica, pero que es necesaria en el crecimiento económico para incluir. Entonces estamos con una especie de problema acá, con todas estas externalidades, teléfono cortado, que están los que trabajan en la ecología, los de la asistencia social, los que están preocupados porque crezca la economía y incluye, genera empleo, pero genera consumismo, y a la vez hay problemas psicológicos, hay más depresión, hay estrés. Entonces, estamos en este problema. Y además el crecimiento económico no es equitativo y genera a la vez una peor distribución de ingresos. En todos estos problemas que los tenemos de fondo y no los podemos resolver en el terreno de las políticas económicas, y más de cuando muchos están empezando, y me voy a adherir a ellos, a decir que la nueva economía va a ser sin crecimiento económico. Muchos se asustan. ¿Cómo vamos a hacer sin crecimiento económico? Evidentemente tenemos que ver este complejo de problemas, de síntomas de nuestra organización social que no se terminan resolviendo con el aumento de la producción indiscriminada de bienes. No es una solución definitiva. Sí ha sido una solución quizás hasta los años 70 o 80, pero hoy ya vemos que sus externalidades negativas son mayores que sus beneficios. Y además, para sumar a este momento de malestar económico, ya estamos en algo
que Marx, el pensador Karl Marx, había dicho en su profecía de que el capitalismo iba a llegar a un momento cúspide, que iba a volverse una especie de capitalismo financiero, y en el cual la mayor actividad de generación digamos, económica va a ser las finanzas, el dinero que genera dinero, y además iba a empezar a excluir de manera mucho más rápida. Y justamente, ¿qué está pasando actualmente? La nueva fase que estamos del capitalismo, el crecimiento económico ya no está generando empleo. Entonces, ahora estamos en una situación en la cual la única medida que nos ayudaba a más o menos sostener el empleo no lo está pudiendo hacer. Y estoy hablando de los países a la vanguardia de esta nueva revolución industrial, digital, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, que en la cual van a entrar China, Corea, Japón, están en una nueva fase de crecimiento con destrucción de empleo. Entonces, tenemos que, realmente el problema que hoy vemos es complejo. Por eso, de todo esto, cuando digo el malestar económico, me refiero a todo este merengue, todo este guiso de cosas. Lo voy a dejar planteado simplemente, que evidentemente esto no es algo que se va a resolver con, bueno, vamos a hacer un gobierno comunista que vamos a distribuir todo, ponemos ahí un jefe que diga y listo, y todo obedecemos. Evidentemente ese no es un camino. Hasta el año 89 era una posibilidad entre dos visiones, pero hoy la vía democrática ha triunfado por las vías autoritarias, con las excepciones de países que todavía mantienen gobiernos no democráticos, pero evidentemente la solución no vendrá por ahí. No obstante, algo de nuestra forma política, económica, va a cambiar en este tiempo. Y va a cambiar, y ahora voy a entrar al tema, que es el segundo tema. ¿Cuál es la explicación profunda de esto que vemos como un efecto? Y yo voy a llamar que tiene que ver todas estas externalidades económicas, simplemente son fruto de la visión del mundo y de la identidad que hemos construido como ser humano, que nos lleva a adoptar un modo de vida. Y para decir esto, voy a compartir que la visión que yo tengo como pensador es una visión que podríamos llamar holística o sistémica. ¿Qué significa? Que entiende que la realidad es un sistema de partes interrelacionadas. Y dentro de los principios de los sistemas tenemos que en la parte está contenido el todo, y en el todo está contenida la parte. Esta visión no es la que hoy predomina en las ciencias sociales, ni menos en la economía. Es como que en las ciencias sociales se analiza como si cada individuo se comporta, toma sus decisiones, y la sociedad es otra cosa, donde tiene otros fenómenos. Como que hay una decisión, dos terrenos. Una es la parte y otra es la sociedad, que sería el todo. Esta forma de análisis aplica un análisis para esto y otro para esto. Como ha pasado en la física hasta ahora, que la física de los cuerpos grandes es, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein. Pero la física para cosas pequeñas, la mecánica cuántica. Pero no se tocaban en un punto. Justamente tiene que ver con esta mirada que tenemos en las ciencias de separar y no concebir como una unión entre todo y la parte, la que nos lleva a no poder darle una solución realmente a todos estos problemas que había descrito antes. Y es justamente esta visión del mundo que nos lleva a un énfasis en la parte, es decir, y acá en la parte va a estar el ser humano, que constituye esta sociedad que es el todo. Entonces hoy, ¿por qué nos pasa esto? Si vamos a ver desde una mirada sistémica, existe una correlación del todo y la parte a modo de espejo. Es decir, esto tiene las características de esto. Y esta sociedad está espejando entonces características que tiene el ser humano de hoy. Y hoy considero que estamos en un despertar espiritual, como dije al principio de la conferencia, donde lo que estamos cuestionando es quiénes somos y por ende el espejo que estamos construyendo a partir de quiénes somos. Que lo vemos en la economía, lo vemos en la política, lo vemos en todas esas cuestiones que no nos gustan, las guerras, el hambre, y todos, desde un modelo de pensarnos nosotros mismos y nuestro actuar en la sociedad, estamos contribuyendo en parte a todas esas externalidades, a toda esa sociedad que no es armónica.
¿Qué características tiene entonces hoy este ser humano? Evidentemente esa exclusión que está generando afuera debe tener alguna exclusión adentro de sí mismo. Este ser humano debe tener alguna mirada de escasez, por lo cual genera una economía de escasez. Debe tener todos estos elementos adentro de sí mismo. ¿Y por qué? ¿Y qué sería esto de la exclusión? Es una especie de división que estamos teniendo en nuestra identidad, en quiénes somos. Y yo a esto lo voy a llamar la conciencia del ego. Algo que lo vamos a escuchar mucho en la espiritualidad, que es lo que se está hablando. Lo que hemos construido es una identidad de que somos un yo, un ego, separado. Somos un yo que está flotando y afuera hay otro yo y nos relacionamos así. Pero en ese sentirnos separados, en esa conciencia de separación, de exclusión, primero de nosotros mismos hacia los demás, terminamos configurando una sociedad a modo de seres separados que se juntan y se suman como un agregado de partes. Entonces esta sociedad, este todo, es como una suma de cosas separadas, de seres humanos separados a modo de una máquina, como un robot que le pongo la cabeza, le pongo el hombro, le pongo las patas, y no a modo de un ser humano que está el cuerpo entero, completo, que no es que le pongo primero el hígado, después la cabeza y funciona. Esa es la gran diferencia entre un todo mecánico y un todo orgánico. Entonces, al concebirnos nosotros como separados, como divididos, adentro, diría Freud, como un sujeto dividido por el subconsciente, porque por un lado queremos vivir de un modo, pero vivimos de otro. Esta exclusión, esta división, nos va a dar el ser y el deber ser. Dos grandes temas que nos va a hacer sentir divididos. Por un lado, en la sociedad tengo que ser algo, pero mi impulso natural a ser es otro. Y me genera esta división insalvable y un poco esto lo que es la partición del subconsciente, que nos lleva a ser un sujeto dividido, excluir, que se excluye a sí mismo, no es una unidad, nosotros no estamos como una unidad, y así vemos a los demás, nos vemos como separados de los demás. Y además, vamos a ver la escasez, que aceptamos esta verdad que es no hay suficiente para todos, la aceptamos desde nuestros ancestros, desde nuestros abuelos, desde el mismo sistema de educación, y a partir de esta verdad empezamos a comportarnos de ese modo. Jamás cuestionamos la escasez de recursos, pero nos terminamos comportando de un modo, acá implica un comportamiento en la economía, que va a tener dos características. Una es tener y acumular. Tener y acumular. Y otra es competir. Entonces, en base a esta forma de concebirnos nosotros mismos, como tengo miedo de que va a faltar, necesito tener y acumular, generar stock de dinero, stock de comida, stock de cosas. Y en esto, los otros son competidores ante esa escasez de recursos. Y en este comportamiento colectivo de tener y acumular, generamos una sociedad de acumulación y de consumo, en la cual, como resultado de esto, generamos exclusión. Esto yo lo explico también en un video que lo pueden ver en YouTube, que se llama Nuevo Paradigma en Economía, que explico este proceso a nivel micro que genera a nivel macro la exclusión. Entonces partimos de que tenemos una identidad de ser humano, antropológica si quieres llamarle, que es fruto de la modernidad, de un proceso histórico en el cual veníamos una Edad Media, en el cual éramos como a modo diría Nietzsche, del camello, de agacharnos, de seguir las autoridades, muy ligado a la iglesia, a un momento de decir, no, vale, yo soy, la sociedad la construimos en base a una definición de nosotros mismos. Diría Foucault, el hombre se inventa, es decir, no existió siempre, es un concepto que nació en la modernidad, así como en otros momentos existía el concepto de Dios. Ahora el hombre se erige como fundamento de toda la sociedad y se erige de esta forma, en este contexto.
y mira afuera, todos esos procesos los quiere solucionar afuera. Todo esto que está pasando en la sociedad lo queremos solucionar a ver desde la política, a ver si hacemos planes sociales, si terminamos con la pobreza, a ver con la contaminación ambiental, si le ponemos más impuestos a los que contaminan. Pero al final son paliativos y parches. Es como el que está enfermo de cáncer, hacerle los rayos o ¿cómo se llama? El tratamiento. La quimioterapia. Es decir, no es un resultado que termine trabajando la causa raíz, porque estamos queriendo trabajar acá lo que está acá. Esta sociedad está espejando un problema de la parte, y este problema es espiritual. Y además de estar dividido entre un ser y un deber ser, en la sociedad en el deber ser tuve que trabajar y conseguir dinero porque hay poco, hay escasez, pero yo en el fondo quería esto, pero hago esto y estoy dividido. Además de todo esto, toda la realidad es material, todo es materia. Acá lo tenemos a Marx. Y esto incluso es muy interesante verlo. Es tan fuerte la concepción material que tenemos que muchos podemos incluso meditar y buscar la espiritualidad, pero en el fondo si nos preguntamos realmente con sinceridad, ¿yo me siento un ser eterno que está en un cuerpo? ¿O me siento un cuerpo que tiene un espíritu? Yo digo como si fuera un globo, acá está mi espíritu, ahora lo suelto y se fue. Realmente este pensamiento, porque es muy interesante cómo la espiritualidad New Age está surgiendo hoy como contrapartida de tanto materialismo que se ve en la economía, en el shopping, militar, exageradamente se ve acá, pero parte de esto que decía Marx, todo es materia y yo soy cuerpo. Se va el cuerpo y me fui. Por eso el culto a la juventud, me estiro, quiero preservarme joven, porque lo único que hay es esto. Ahora, en esta espiritualidad no, también somos espirituales. Realmente, ¿qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos viendo cuando decimos que somos espirituales? Que somos un cuerpo que tiene un alma, que tiene como tengo esta virome, tengo un alma, acá está, así. Y es esto lo que se está cuestionando en este momento. Esto me cuestiona todo. Es decir, hasta ahora, si somos seres materiales solamente, ¿qué significa? Nos extinguimos con el cuerpo. Después del cuerpo no hay nada. Entonces, lo único que nos queda es vivir al máximo en este cuerpo y vivir de una manera que tiene mucho sentido con esto, tener y acumular. Porque esto nos genera un miedo a la muerte fuertísimo que se satisface con poder amontonarme todas las cosas que pueda, amontonarme de cosas, de consumo, de personas, acumular no es solamente cosas, personas, afecto, tener perros, gatos, hijos, todo acá. Cuanto más me pueda marrocar el ego, mejor, más seguro se siente con eso que quiere negar, que es su desaparición. Toda esta sociedad está construida en base a estos principios. Y es aquí donde yo digo, estamos en un momento de cambio de identidad. Como dijo el Papa Francisco, el problema hoy no es económico, es antropológico. Es antropológico el problema. Y lo otro es un espejo de lo que está pasando acá. Entonces, de nada me sirve meditar o decir que tengo un espíritu como un globo ahí colgado si sigo viviendo de este modo, si sigo siendo un ser que tiene y acumula, que tiene miedo a la escasez, que está dividido. Ay, yo quería de chico ser pintor, pero bueno, trabajar con cara de culo a no sé dónde. Evidentemente, esa espiritualidad todavía está escindida. Mientras el ser humano, él, no es uno, entonces la sociedad tampoco va a ser una. Por ley de espejo, acá debe haber una unidad, para que en el espejo debe haber una unidad. Hasta ahí es lógico, ¿no? Esta visión puede ser que para un científico social pueda ser un poco, y no sabemos. Para Platón, el iniciador de esta civilización racional con sus obras escritas, al cual le debemos los occidentales, ha partido esta idea. Es decir, la sociedad o la polis es un espejo del alma, la psique. Es decir, como esto está enfermo, decía Platón, entonces esto también.
Ya Platón decía hace 2500 años. Entonces, esta intuición que tenía Platón, que quedó ahí, cae. Cuando entramos a la modernidad, de golpe nos olvidamos, acá esto es una cosa y esto es otra. Queremos resolver todo acá en el afuera. A ver qué política económica encontramos para resolver. ¿Qué nueva política social? ¿Qué nueva política de ecología? A ver qué nueva política de salud para ayudar a tantos depresivos. ¿Vieron que ahora hasta los chicos de 18 años están depresivos? A ver qué nueva pastilla encontramos. Todo externo, ¿no? Entonces, todo esto que es económico, político, social, está partiendo de un lugar. Todo este malestar económico. Y me atrevo a decir que por eso una solución rápida es: vamos a hacer un comunismo, vamos a regalar todo, pero si seguimos estando así, no nos va a durar mucho esa solución. Porque el sistema se va a volver a regenerar a sí mismo, porque está organizado en base a este principio, que parte del ser humano. Entonces, no hay un culpable cuando uno ve desde este lugar. Cuando uno ve la exclusión y la distribución de ingresos, decir, ah, no, que guacho Rockefeller, que está allá en su mansión, no, él es parte de este espejo. Todos, desde y acá me gusta decir esto, cuando inicié a estudiar ciencias económicas, como contador, yo no me contentaba con ser un contador común, y me puse a la par el objetivo me lo escribí para acordarme toda la carrera, de pensar y reflexionar sobre el capitalismo. Hice 7 años de carrera y no se me ocurría nada, decía, esto no tiene solución. Y después de crisis espirituales, de cambio de mirada que he tenido, he llegado a la siguiente conclusión con el capitalismo. No existe el capitalismo. No, es un concepto abstracto. Existen los capitalistas. Y somos todos. Porque en micro somos todos pequeños Rockefeller. Y si nos enojamos con Rockefeller es porque él está mostrando en grande lo que todos tenemos y lo hacemos en pequeño. Y quizás Rockefeller sea más generoso que alguno de nosotros. Entonces, por eso también esta forma de mirar no puede buscar culpables. Porque el problema es sistémico. El problema de la sociedad como un todo es un problema que está espejado en la parte. Y si no vamos realmente a donde está la causa, vamos a terminar como aplicando políticas de quimioterapia. Vamos a terminar políticas de pastillas, de trabajar en afuera. Y cuando ya se nos están agotando, como he dicho, el crecimiento económico. No nos queda mucho tiempo a la Argentina de los últimos 12 años que ha usado el crecimiento, que son medidas que se conocen como keynesianas, y ha sido efectivo, pero no da para estirar tantos más años. Es lo que se dice el modelo, como estimular tanto un crecimiento económico con consumismo que alimente toda esta forma de ser humano para encontrar una armonía. No nos da. Entonces, a lo que voy es lo siguiente: el problema es más complejo. No lo resuelve un economista, no lo resuelve un asistente social ni un ecologista, pero sí todos juntos dialogando. Y un diálogo que parte del ser humano. Entonces, en este punto, antes de ir a la tercera parte, rapidito, mi mirada es que hoy todo este malestar económico es la punta del iceberg, es decir, que revienta donde más nos duele, que es en el bolsillo y en la realidad social. Y lo que nos está mostrando es una crisis espiritual del ser humano, una crisis de identidad, donde están entrando realmente en cuestionamiento esto de la realidad material. Como de la física cuántica, hace rato sabemos que la materia es holográfica, no está, que en esta mesa hay 97% de vacío y 3% lleno. Y ese 3% lleno, si miramos una molécula, entre los átomos hay tanta distancia como de la Tierra al Sol, en proporción. Y todo el resto es vacío. Y esa es nuestra constitución también como cuerpos. Entonces, ¿cómo puede ser que sigamos todavía con la inercia del materialismo? El materialismo como visión del mundo está siendo por inercia. Ya no tiene sustento científico. ¿Me explico? Pero ¿qué ha pasado? La forma de ver el mundo, la visión del mundo que tenemos desde el materialismo, que nos lleva a este miedo a la muerte, al miedo a la escasez, a comportarnos de este modo y a estar como un ser dividido por el subconsciente y por ser dos, un ser y un deber ser, nos lleva a todo este momento de crisis
espiritual del hombre, que hoy lo podemos ver como este gran despertar espiritual que tantos hablan que está viviendo la humanidad. Que algunos lo están viviendo porque están yendo a sus psicoanalistas, otros porque están leyendo un libro de autoayuda, otros porque cayeron en depresión, otros por una enfermedad, porque han tocado en una de esas externalidades de nuestro estilo de vida, han tocado fondo. Pero de alguna forma o de otra, las partes nos estamos transformando. Y desde acá me paro para decir, esto significa que el espejo también se está por transformar. ¿Me siguen en el razonamiento? Desde una mirada sistémica holística, si hay un despertar espiritual realmente, entonces significa que la sociedad está por ir a un despertar espiritual masivo. Es decir, como espejo, lo cual se va a ver en nuestra forma de organización política, económica y social, porque son un mero espejo. Y un espejo de esto que estaba separado y que tenían esos problemas llamados externalidades. Es como poner un nombre a lo que no sabemos cómo resolver, y decimos, bueno, los economistas hablamos de esto. Lo demás, las externalidades, lo solucionan otros. Bueno, a partir de ahora un modelo donde no van a haber externalidades, donde la armonía se va a tener que mantener en la parte para que se vaya a todo. Ahora voy a compartir rapidito cuál es mi mirada de los próximos años. Voy a hacer una breve mirada porque los invito a que vean el video que se llama Economía Cósmica y su relación con la economía consciente, en la cual explico una especie de futurología social. Yo le llamo futurología social porque muchos hablan de la futurología de las cosas, si vamos a tener inteligencia artificial, lo demás. A mí no me interesa tanto eso. A mí me interesa cómo va a vivir el ser humano, si va a solucionar estas externalidades. No me importa si vamos a estar en platos voladores o viajando a Saturno. Si tenemos pobreza, y como dice la canción de Mercedes Sosa con Calle 13, hay un niño en la calle, ¿de qué me importa hacer un cohete espacial? ¿Dónde está nuestra prioridad como seres humanos? Entonces, realmente la futurología social, yo considero que este despertar espiritual realmente está espejando afuera, a modo de crisis financieras, económicas, sociales, a modo de una especie de ambigüedad política también, la ambigüedad política de la izquierda y la derecha, que ya no podemos distinguir qué es izquierda y qué es derecha. También el agotamiento de los modelos económicos. Ya no podemos decir que tenemos un modelo que dé una solución definitiva ya en los encuentros, en los foros mundiales. No se dice, este es el modelo, como en los 90 estaba el consenso de Washington. No hay un modelo a seguir. También vemos a nivel mundial un descontento que tiene que ver no con la izquierda o con la derecha. Lo vemos en la primavera árabe, lo vemos en los de indignados de España, en Occupy Wall Street, en los últimos cacerolazos, los últimos 2 años, en Argentina, en Brasil. Lo vemos en gobiernos, ante gobierno de derecha y ante gobiernos de izquierda. Es decir, hay un descontento que se ve a nivel político, que está haciendo dos grandes reclamos. Uno contra la corrupción y otro que es decir, el que está gobernando no me representa. Y tanto con un gobierno de izquierda como uno de derecha. Por eso lo estoy diciendo, es una crisis política y también derivada en Europa en este momento con lo económico, con los modelos de austeridad y demás. Pero todo esto lo que nos está mostrando es, en el todo, un agotamiento de nuestra forma de vida occidental, global, basada en esa conciencia del ego, esa conciencia de separación, esa conciencia de miedo a la escasez, miedo a la muerte, que lleva este estilo de vida de tener, acumular y consumir. Y lo pueden ver en otros videos que lo explico mejor. Ahora, esto nos está llamando, ¿qué nos está llamando a esta crisis política? Y acá es donde yo voy a interpretar, voy a hacer uso de mi forma de pensamiento, que será, uno podrá coincidir o no, que esto nos está llamando y nos está recordando que la parte, que es el ciudadano, y el todo, que es el Estado, son uno, son una unidad. Porque hasta ahora está la sociedad civil y está la clase política, como algo separado. Entonces la clase política hace lo mejor. El señor de izquierda aplica su verso que aprendió, su manual, para solucionar los problemas. Y el de derecha también. Pero los dos son clases
políticas, pero no son el todo. Es decir, no hay una comunicación entre el todo y la parte. Y es este el punto hacia donde estamos yendo, hacia lo que llaman la participación ciudadana, hacia lo que llaman las democracias participativas, es decir, a que realmente los cambios vertiginosos que se están dando en este ser humano, que se está replanteando, que implican reconocer nuevas necesidades y lleguen acá. Y cuando hablo del Estado, no me refiero a un gobierno político, sino al todo, es decir, al todo como un organismo vivo y que es justamente hoy, yo diría que el todo es ese todo mecánico, es una suma de partes con un teléfono cortado que no se comunica, pero estamos yendo a un todo espiritual, porque la parte se está transformando en un modelo espiritual. Entonces de acá nos estamos yendo a esto. ¿Y qué significaría específicamente lo que estoy sugiriendo? Que vamos a ver un aumento en la presión que gobierna para que nuestras necesidades, para que haya más referéndums, para que haya voto electrónico, posiblemente, pero de alguna forma que estas necesidades estén más informadas, ¿no? Y a la vez, por eso la representatividad es la corrupción. Y por otro lado, saber quiénes están en esos lugares, quiénes son, qué forma de vida tienen, es decir, ver la ética que han mantenido. Hoy podemos ver en la historia de una persona desde que nació hasta hoy, con las redes podemos investigar, es decir, todo nos está llevando a que la vida es cada vez más pública. Entonces, esta tendencia que estamos yendo hacia una parte más comunicada con el todo, depende de la transformación espiritual de la parte, que lo va a sacar de un rol de pasividad, de ciudadano pasivo, y que un ciudadano pasivo que era de izquierda decía que está esperando el salvador de izquierda que venga con el modelo revolucionario, o que era de derecha y estaba esperando el modelo de derecha, pero era pasivo, está esperando algo afuera, así como la pastilla, esperaba un político, un superministro. Pero hoy estamos en un momento de escepticismo mundial, no solo Argentina. Este ciudadano pasivo se está dando cuenta que ellos son seres humanos como él y que no tienen la capacidad de resolver un problema tan complejo que se resuelve solo desde una interconectividad, desde mayor comunicación de todos con todos. Esto que está pasando en Internet, en las redes, en Facebook, que nos comunicamos todos con todos, va a ir hacia el Estado, hacia un ciudadano activo, y esto, o sea, es lo que visualizo para los próximos años, que la transformación de la economía, la política y lo social va a ir de un ciudadano activo, más comunicado, más interconectado, a medida que se va disminuyendo la brecha digital también, de acá al 2020, prácticamente 2020, 2022, posiblemente el 100% de la población mundial esté conectada a Internet. Entonces, este ciudadano activo, más comunicado, va a generar este proceso de transformación, se va a ir injertando en el Estado a partir de que sus necesidades sean reconocidas. Y es así como vamos a ir resolviendo estas externalidades. Es un poco lo que quería compartir y después los invito a que vean la futurología social que hice de acá en 2055. No me pregunten por qué 55. Pero tiene que ver, entonces, lo que invito como reflexión de todo esto es que el eje de la revolución francesa, que no va a ser francesa, sino del ser humano, que vamos a tener un nuevo Estado al estilo Revolución Francesa que se diseminó por el mundo, pero que va a surgir gracias a un nuevo modelo de ser humano. Y va a ser pacífico, democrático, y así va a transformar este todo a modo de espejo. Por eso la revolución de este momento es una evolución, más que una revolución. Y en esto invito a cada uno a ser consciente de su papel, es decir, de su trabajo espiritual, en el sentido de salir de la dualidad del ser y deber ser. Y desde esto la propuesta en economía consciente, donde me sitúo, es ir hacia los dones y talentos, que es decir, hacia una vida en torno a aquello que hago de manera natural y sin esfuerzo. Como a mí me es investigar, comunicar y cantar, me gusta cantar también. Es decir, cuando yo estoy en mis dones y talentos, en lo que hago sin esfuerzo de manera natural, soy uno, sale esto, soy uno.
Y cuando soy uno y empiezo a conectarme espiritualmente, con mi esencia espiritual, realmente confío y entro a esta realidad de la abundancia, que es que tengo la certeza de que hay suficiente para todos, y que diferencio la realidad social que crea escasez, que es el modo en que estamos organizados, el que crea escasez, con la realidad de fondo. Entonces, como yo confío, me vuelvo un agente creador de riqueza. En vez, se invierte el flujo, y es así como somos agentes de cambio en la sociedad. Es decir, cuando estaba en el ego, estaba en un flujo que era hacia mí mismo, en el tener y acumular. Tener, acumular, y yo ponía mi cuota para generar la economía de la escasez y el sistema de sociedad de escasez. Pero resulta que ahora me voy a entrar a una conciencia del ser espiritual. Ahora mi energía es de acá hacia afuera. Y soy un agente que en vez de tener y acumular, se encuentra en el crear riqueza. Generar riqueza, exactamente. Lo que conviene esto es una economía de abundancia. ¿Y cómo creo riqueza? ¿Cómo genero riqueza? Con la actitud del confiar y el soltar. ¿Soltar qué? Soltar mi energía, mi tiempo, dones y talentos. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacerlo. ¿Te pagan por ello? ¡Qué bien! ¿No te pagan? ¡Qué bien! Hacerlo igual. Tenés que hacerlo así como el árbol tiene que dar frutos. Y esa es la mejor forma de ver los dones y talentos. Como la higuera, que dice Jesús en la Biblia que tiene que dar sus higos, el ser humano tiene que dar sus higos, que son sus dones y talentos. Y aquí no es nada estrafalario. Para mí los dones y talentos específicos son investigar, comunicar, lo estoy haciendo ahora, pero también tenemos dones y talentos comunes a todos que tienen que ver con el afecto, la compañía, el escuchar a otro, ¿no? Son cuestiones que todos podemos hacer. Entonces, este cambio espiritual nos lleva a realmente ser agentes de cambio cuando entramos a este paradigma. Y si realmente estamos practicando una espiritualidad seria, a mí me gusta dar este último ejemplo y con esto termino y abro el espacio de preguntas, que una espiritualidad completa, para entrar a este cambio de paradigmas y contribuir a este cambio, este momento histórico en el que estamos todos, tenemos que imaginar que nuestra espiritualidad es como un carro que tiene dos ruedas, donde una de esas ruedas es la meditación, la oración, es decir, es el trabajo con uno mismo. Es el trabajo con uno mismo que lo lleva a ser uno, a confiar, a que su seguridad no sea externa sino interior. Pero el otro, la otra rueda tan importante, es esta parte que tiene que ver con el servicio. Que yo, a mi esencia, la vuelva un servicio que construya la sociedad. Y es acá donde somos pacifistas activos, que me preguntaban sobre el pacifismo como una pasividad. Yo digo, no, la paz no es pasividad. La paz es activa. La paz está creando, se mueve, está impactando en el mundo. No confundir la paz solamente, porque es una sola rueda del carro, que es muy importante, pero necesita las dos para estar equilibrado. Entonces, esta es la humilde visión que les puedo compartir de los años que llevo investigando en el tema. No es la verdad, pero es un aporte y creo que entre todos podemos entender lo que se ve.